Y por eso tenemos con nosotros ahora mismo al analista Cristian Mancera, quien nos acompaña en vivo para analizar un poquito más este tema. Bienvenido, señor Mancera, a Noticias Univisión 24/7. Gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes. ¿Qué podemos leer entre líneas cuando vemos estas cifras? El presidente claramente que tiene, en mi opinión, un gran problema, sobre todo cuando muchos demócratas tampoco aprueban de su gestión. Pues mire, hay un tema claro y es que la agenda del presidente al entrar al gobierno fue bastante radical hacia la ala extrema del Partido Demócrata de temas del cambio climático, y no porque no creamos en las energías renovables y porque pensemos que apostarle a la energía verde es equivocado, todo lo contrario. Pero hay un tema que yo insisto y pienso que es el error de la administración Biden como de otros países, en donde se le apuesta a las energías renovables, en este caso las energías verdes, pero sin tener la solución para el tema de las energías fósiles. Entonces no podemos emprender una guerra como pasó con el Keystone Pipeline, dejando una cantidad de gente desempleada y prácticamente como abriendo el camino para que Rusia encontrara la excusa perfecta para atacar a Ucrania. Y creo que son cosas que se hicieron al principio de la administración, que mucha gente celebró como un acto excelente frente al tema del cambio climático. Y sí, hay que atacar las temas que amenazan el cambio climático, pero no olvidándonos que hasta el momento no tenemos realmente un sustitutivo que finalmente nos lleve a no utilizar gasolina. Entonces los precios en la gasolina se ven reflejados. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra en Ucrania, tenemos un país como Estados Unidos que volvió a depender de otros estados para sus energías, en el caso de la gasolina, el uso del gas y el diésel. Entonces es un país que antes era completamente autosuficiente porque había unas políticas que protegían la industria de estas energías no renovables. Entonces yo pienso que no podemos irnos a las alas extremas, ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata. Tenemos que buscar soluciones que realmente nos lleven a encontrar un camino para superar esta crisis económica, y eso empieza por el tema de la gasolina. Yo incitaría al presidente Joe Biden que en vez de estar liberando reservas de petróleo, busquemos alternativas que están en el país, que se estaban explotando anteriormente, que bajaron el precio del petróleo durante la administración anterior, para efectos de que logremos, tomando medidas a nivel macro, que solucionen el problema en la estación de gasolina, porque el ciudadano está pagando. Imagínese usted, una persona que tiene un carro de 14 galones, un carro que tenga 28 galones, ya están pagando 160 hasta $200 de gasolina. ¿Quién puede sobrevivir con esos costos? Entonces, el principio de la crisis empezó acabando con esos recursos propios que nos hacían autosuficientes, y finalmente ahora dependemos de otros estados, y por eso el costo de la gasolina, y por eso la gente está sufriendo. Y si usted lo observa, todo eso se siente. Por ejemplo, si el diésel sube, entonces sube también el precio del transporte del flete, y el flete implica que lo que nosotros vamos a comprar al supermercado nos va a subir de precio. Entonces aquí no es un tema de agendas radicales, aquí es un tema de buscar soluciones concretas a problemas, porque estamos siendo amenazados por países que quieren ver a Estados Unidos reducido, y no podemos, al costo de una agenda extremista alrededor de políticas que no son cumplibles en este momento, acabar con el bolsillo de los norteamericanos. No, usted lo ha explicado sumamente bien, o sea, es como un efecto dominó. Un problema nos lleva a otro, necesitamos soluciones bipartidistas que nos ayuden a todos, porque las familias dicen, nos estamos endeudando, o van a tener que pagar esa gasolina con una tarjeta de crédito y endeudarse, y cuando las tasas de interés también están aumentando, o si no van a tener que reducir los gastos, menos salidas, menos paseos, menos salidas a los restaurantes. Ahora, otro punto que acabo de abordar con mi colega Borja: normalmente los presidentes reciben bastante crédito cuando la economía va bien. Ahora, la otra cara de la moneda es que ellos también reciben toda la culpa cuando las cosas no van mal, o sea, van mal. En este caso, ¿qué tanta responsabilidad tiene Biden de lo que está ocurriendo en general en el país? Abordamos otros temas como también la violencia armada. Tenemos que analizar varios aspectos que vienen desde la administración anterior. Primero, la administración anterior tomó medidas positivas frente al tema de los empleos, del tema económico. Creo que una de las cosas positivas de la administración anterior fue su manejo y políticas frente a la economía, que eso le ha permitido a la administración actual celebrar grandes números en términos o sea, que no hay desempleo en este momento. Estamos casi como en el 3.4, 3.6% de desempleo a nivel nacional, lo cual es una buena cifra. El problema que tenemos es que de una u otra manera los empleos que hay no alcanzan a sufragar los gastos de la canasta familiar, y los ciudadanos están completamente desesperados. Y frente al tema global, si usted observa, también se han tomado medidas
y se han concentrado en temas que realmente polarizan el escenario político, y tenemos un gasto a través del Estado enorme. Veníamos del gasto que se hizo a través del COVID y después entramos con el proyecto de construir mejor la política del presidente Joe Biden, y todas estas políticas finalmente tienen un efecto hoy por hoy en la economía, y mucha gente no tiene confianza en estas administraciones porque finalmente la concentración ha estado, por ejemplo, en temas de carácter eminentemente social, de género, que finalmente son importantes para abordarlos en la discusión global. Pero cuando te vas a sentar a negociar con el partido contrario, con el Partido Republicano, para lograr consenso frente a medidas que solucionen problemas concretos, ahí es donde vas a entrar en conflicto, porque finalmente esas agendas radicales de extrema izquierda entran en contravía con una agenda también extrema de ultraderecha del Partido Republicano, y no porque el Partido Republicano, entre otras cosas, haya vuelto loco o demente, sino que sencillamente una agenda radical de la izquierda genera una acción radical de la derecha, y creo que finalmente eso está generando también un grave problema para el presidente Joe Biden, en donde no hay consenso ni siquiera para solucionar los problemas básicos que tenemos en este momento en la economía. Y creo que lo que se presentó en la administración anterior, que hoy por hoy estamos viendo, si usted observa, la inflación es tan enorme de que ciudades, por ejemplo, como Miami, por ejemplo, como Los Ángeles, la gente tiene que tener 2 o 3 trabajos para siquiera cubrir los costos de su renta, o sea, de poner un techo sobre su cabeza, y eso hace de que la gente se vea desesperada. O sea, tenemos varios efectos dominó que vienen desde el efecto COVID, pero también sumado a medidas que se han tomado con esta administración de Joe Biden, que no podemos culpar a la administración anterior, sino es un tema más de medidas que se tomaron al entrar al gobierno, que entraron en contravía de lo que se estaba haciendo para recuperar la economía, y esa inflación más los altos costos en la gasolina va a generar que la gente, o sea, hasta el más demócrata extremista, ahorita en noviembre va a terminar votando por una agenda republicana, y no porque finalmente crean en el Partido Republicano, sino porque lo ven como una manera de frenar esa agenda social extremista y enviar un mensaje concreto. Necesitamos soluciones específicas para el problema que tenemos ahorita, y liberar galones de gasolina no sirve. Lo que se está haciendo frente al tema de la economía tampoco sirve. Hay que encontrar medidas bipartidistas que solucionen problemas concretos de la canasta familiar de los americanos. Es que el costo de vida está sumamente elevada. Ahora, ante todos estos problemas, claramente se está impulsando la base republicana previo a las elecciones intermedias que usted acaba de mencionar. ¿Qué podemos esperar en cuanto a esa carrera electoral de los demócratas y también del mismo presidente Joe Biden? Porque usted lo acaba de mencionar y me parece muy interesante. Seguramente vamos a ver a algunos demócratas votar por el Partido Republicano. Por supuesto, en algunos distritos usted va a encontrar que la gente va a buscar una alternativa republicana, porque si usted mira en el ala demócrata, algunos candidatos o algunas políticas están hablando, por ejemplo, de cosas que inclusive mucha gente está en desacuerdo, como por ejemplo que una persona que sea transgénero, que antes era hombre y ahora es mujer, vaya y participe en un equipo de fútbol de niñas o en un equipo de natación de niñas, porque finalmente eso es una discusión que hay que tener, quiero dejar eso en claro, pero hemos concentrado todos los esfuerzos en esas agendas, que en otras cosas son radicales en algunos aspectos, y nos hemos olvidado de las cosas básicas. Entonces, cuando un demócrata piensa, bueno, ¿y a mí de qué me sirve o qué me beneficia a mí, por ejemplo, que tengamos esa agenda ultra social, si finalmente no puedo pagar mi renta, no puedo pagar la gasolina, no tengo un trabajo que me dé un buen sueldo? Entonces, hay que abordar todos esos temas, porque acabamos de salir de una pandemia, estamos todavía, ni siquiera hemos logrado decir que estamos libres de este tema, como para que ahora estemos concentrados en agendas, o sea, que no tienen nada que ver con la crisis que tenemos en este momento. Hay que resolver el problema de la ciudadanía, y esos demócratas que se van a inclinar por los republicanos se van a inclinar meramente por un tema económico, por una falta de liderazgo, y eso es finalmente lo que la gente está viendo. Y concuerdo con el señor Elon Musk, que manifestaba de que la gente votó por Joe Biden no precisamente porque consideraran que fuera la mejor alternativa, sino porque en ese momento la gente estaba cansada del ruido que generaba el anterior presidente. Entonces creo que dentro de ese contexto su desafío está en demostrar que puede liderar, que puede convocar y que realmente va a solucionar los problemas que la gente tiene en este momento, y eso implica alejarse un poco de esa agenda extremista demócrata, para poder que el ala moderada republicana lo acompañe en estos proyectos de ley y que podamos sacar adelante temas que finalmente solucionen los problemas de todos nosotros. Muy interesante su análisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros para abordar estos temas. Gracias por acompañarnos, analista Cristian Mancera. Feliz tarde. Un placer, gracias.